Bienvenido. Antes de comenzar, dime, ¿desde qué país me escuchas esta noche? Si quieres ayudar a elegir los próximos relatos, deja tu sugerencia en los comentarios. Y si te gustan estas historias, suscríbete al canal para no perder ninguna noche. Ahora, prepárate para las historias. Nunca aprendí a dormir bien en la cabina. 15 años manejando tráiler por las rutas mexicanas solo me enseñaron a seguir adelante aunque el cuerpo se quebrara por dentro. Esa noche cruzaba la libre rumbo a Zacatecas, cargado de electrodomésticos, con más horas al volante de las que admití en el registro. Iba solo. Mi socio se bajó en Aguascalientes con la excusa de siempre. Evita este tramo desde que empezaron las historias del kilómetro 237, desvíos que no existen en el mapa, retenes que nadie reconoce, choferes que dejan de contestar. Yo decía que eran cuentos, pero igual apagué la radio cuando se quedó en un murmullo raro de voces y me aferré al volante como si fuera lo único firme en la noche. Afuera, la carretera era una cinta negra cortada solo por mis faros. Cruces blancas aparecían de golpe en la orilla y se perdían en el espejo. Entonces vi las velas. A la derecha, antes de una curva, 2 hileras de veladoras formaban un pasillo que se internaba en un camino de tierra. No había cruz ni foto, solo ese corredor de luz amarilla, ordenado con una paciencia inquietante. Junto a la cuneta, una mujer, inmóvil, con vestido negro largo. El cabello le cubría el rostro. No hizo señas. No se movió. Solo estaba de frente al tráiler, como si supiera que iba a pasar justo yo. No frené, pero al rebasarla miré por el espejo. La mujer seguía en la misma postura. Las flamas de las velas, en cambio, no se movían nada, a pesar del viento que levantaba la unidad. Eran columnas rígidas de luz. Parpadeé. En el siguiente segundo ya no había nada, ni velas, ni mujer, ni humo. Me dije que necesitaba dormir. Di un trago al agua tibia, respiré hondo. Poco después apareció el letrero, desvío provisional KM 237. ¿Una vía? ¿Precaución? No recordaba ninguna obra en esa zona, pero el anuncio parecía nuevo, con conos naranjas y un señalizador apuntando hacia un camino secundario de terracería. Más adelante, en la recta, vi luces rojas atravesando el carril principal. Bajé la velocidad. Últimamente se hablaba de retenes falsos, gente armada con camionetas parecidas a las de la policía, levantando unidades completas. Seguir hacia esas luces, solo, me pareció una invitación. El desvío, en cambio, estaba oscuro y vacío. Tomé el desvío. La terracería era estrecha. El tráiler vibraba. Miré el GPS del celular, la señal seguía, pero el mapa no marcaba ruta. Mi icono se movía sobre una mancha gris. A los pocos minutos, volvieron las velas. Ahora eran decenas, alineadas en los bordes del camino, clavadas en la tierra. Iluminaban montículos de piedra y cruces hechas con ramas. El aire olía a cera y a humedad encerrada. Otra vez, las flamas permanecían inmóviles, como si el viento se hubiera detenido solo ahí. Pensé en frenar y dar media vuelta. En ese momento, el motor se apagó. No hubo ruidos extraños. Simplemente dejó de empujar y el tráiler se fue quedando sin fuerza hasta detenerse en medio del pasillo de velas. Giré la llave. Nada. Otra vez. Nada. Tomé el celular. Sin señal. Aún así escribí al grupo de la empresa, avisando que me había quedado tirado en un desvío del 237. El mensaje se quedó congelado, sin salir. Entonces escuché los pasos. Venían desde adelante, sobre la grava, acercándose despacio. No era una sola persona. Sonaban varias suelas moviéndose en bloque, con un ritmo seguro que no necesitaba hablar. Bajé el seguro de las puertas por instinto y me quedé inmóvil, mirando por el espejo lateral. Vi figuras.
Al menos una docena caminaba por el centro del camino. Llevaban ropa oscura. Algunos cargaban bultos envueltos en tela. Otros sostenían algo alargado sobre el hombro. Ningún reflejo de metal, ningún emblema. Solo cuerpos recortados por las velas. Una figura se separó del grupo y se detuvo junto a mi puerta. Más alta que las demás. Pude ver la forma del rostro pegado al vidrio. No golpeó. Apoyó la mano en la chapa, despacio. Abraham, dijo una voz de mujer, tranquila. Ya llegó. No preguntó quién era. Dijo mi nombre. Lo pronunció perfecto. No contesté. La mano siguió ahí. Detrás, los otros empezaron a murmurar palabras que no reconocí, cortas, repetidas con una cadencia lenta que se me metió en la cabeza. No voy a abrir, dije, sin aire. El murmullo se cortó. La mujer retiró la mano. Miré al frente. La mujer estaba ahora parada frente al tráiler, a unos pasos del parachoques, iluminada por las velas. No la había visto moverse. Vestido negro. Misma quietud. Cuando levantó la cara, vi su rostro. No tenía ojos. En su lugar, dos huecos hondos brillaban por dentro con el reflejo de la cera, como si las velas ardieran detrás de su cráneo. La piel alrededor estaba seca, cuarteada. La boca se abrió en una sonrisa lenta. Siempre te salvaste, dijo. La vez del coche pequeño, los que no pudiste frenar. El patrón arregló todo. Nadie dijo tu nombre. Pero la ruta no olvida. Las imágenes que había enterrado regresaron. El sedán destrozado años atrás, las luces de freno demasiado cerca, el impacto, el teléfono del patrón ordenándome seguir, prometiendo que se encargarían. Yo obedecí. Seguí manejando. Aprendí a no pensar. Las figuras rodearon el tráiler. Empezaron a tocar la lámina, la caja, el chasis. Cada contacto vibraba en la cabina como si me empujaran por dentro. El olor a cera se mezcló con otro, más denso, conocido de accidentes donde nadie sale caminando. Quise apartar la vista, pero no pude. La mujer sin ojos se inclinó sobre el cofre, como si mirara a través del metal, directo hacia mí. En ese momento entendí que no querían la carga ni el camión. Venían por la parte de mí que se quedó pegada al asfalto aquella noche, por la culpa que había ido arrastrando de guardia en guardia. No voy a contar lo que pasó después. Algunas cosas ya no tienen sentido fuera de esta ruta. Solo diré que, en algún punto de la madrugada, el motor volvió a arrancar. La empresa dice que desde entonces mi unidad aparece en el GPS moviéndose siempre entre el kilómetro 230 y el 245, una y otra vez, sin llegar a la ciudad ni entrar a ningún patio. Los compañeros culpan al sistema. No es el sistema. Yo sigo en la carretera, tomando el desvío que me tocaba. Nunca me gustó manejar solo de noche por el norte, pero el dinero sucio siempre viene envuelto en prisas. Aquella vez acepté un viaje express desde Monterrey hasta la frontera, cargado de cajas sin declaración clara. Electrónica, decía la guía. El hombre que me pagó en efectivo ni se molestó en repetir la mentira. Salí cerca de la medianoche, con café recalentado y pastillas para no dormirme. El aire del desierto era seco, la carretera casi vacía. Solo algunos tractos lejanos y los destellos intermitentes de pueblos perdidos a lo lejos. Encendí la radio de banda civil. En la ruta, el silencio también puede ser peligroso. Prefería escuchar a otros choferes, aunque solo fuera para insultar baches y retardos en casetas. Fui probando frecuencias hasta que entró una estática densa, dispareja, como si alguien respirara pegado al micrófono. ¿Quién anda en el norte?, pregunté, más por costumbre que por cortesía. La respuesta llegó clara, sin ruido. ¿Y tú? Usaron mi apodo de carretera. El que solo conocen otros traileros y un par de mecánicos.
Me quedé quieto, una mano en el volante, la otra en el micrófono. ¿Quién habla? ¿De qué unidad? Pregunté. Silencio. Después, una voz masculina, cascada, como si hablara desde un pecho lleno de tierra. No cometas el mismo error, hermano. El kilómetro muerto no perdona dos veces. Solté una risa nerviosa. Había oído historias del kilómetro muerto en varios estados, un tramo donde los camiones se desaparecen, donde las luces se apagan de golpe, donde escuchas frenos que no están ahí. Cada grupo de choferes tiene su versión. Estoy en la 54, rumbo a Reynosa, mentí, solo por hábito. El kilómetro muerto es pura leyenda, viejo. La voz no se alteró. Tú ya lo conoces. En aquel entonces no paraste. Las manos me sudaron. Recordé algo que evitaba repasar. Años atrás, en una ruta distinta, ignoré una llamada de auxilio en la radio. Un colega, agitado, hablaba de camionetas sin placas, de luces que los seguían. Yo estaba cerca, pero viajaba cargado de mercancía sin factura. Si me paraban junto a él, nos iban a joder a los dos. Apagué la radio. Horas después supe, por otros, que lo encontraron acribillado dentro de la cabina. Nunca dije que había escuchado su llamada. Apreté la mandíbula. No sé quién seas, pero no estoy para bromas. Apagué la radio. El silencio volvió a llenar la cabina. Solo el motor y el zumbido constante de las llantas. El desierto se extendía a ambos lados, una masa oscura salpicada de arbustos y piedras. Crucé una recta larga donde la línea amarilla parecía repetirse una y otra vez como si no avanzara. 10 minutos después, algo cambió. Las luces del tablero titilaron, como si el generador dudara. Volví a encender la radio para distraerme, girando el dial a ciegas. Solo estática, cortada por chasquidos breves. Hasta que el mismo canal se abrió solo, con un chasquido seco. Te estoy hablando a ti, dijo la voz. La unidad blanca, con franjas azules. Placas terminadas en 27. Tanquearon hace 2 horas. Miré mis placas reflejadas en el espejo lateral. Terminaban en 27. La piel del cuello se me erizó. ¿Dónde estás? Pregunté, derrotado por la curiosidad. Adelante. Siempre adelante. Revisé el GPS. Marcaba la libre rumbo a la frontera, pero la pantalla mostró un detalle extraño, un pequeño tramo resaltado en gris, sin número, entre el kilómetro 181 y el 187. Un segmento sin información, como un hueco. El mapa nunca me había mostrado eso. No voy a desviarme, dije en voz alta, más para mí que para la radio. No tienes que hacerlo. Él viene a ti. No pregunté quién era él. No hacía falta. En esa parte del país, él suele significar lo mismo, alguien armado, alguien que manda. Alguien a quien no debes ver de frente. Seguí manejando, los ojos atentos al horizonte. La primera señal fue el olor. Entró por la ventilación, una mezcla de gasolina, aceite quemado y algo más, carne recalentada por un sol que ya no estaba. Reconocí ese olor. Lo había sentido en choques graves, en volcados donde las mantas no alcanzan. Reduje la velocidad. A lo lejos, al centro de la carretera, vi parpadear unas luces rojas. Parecían de emergencia, girando lento, teñidas por un resplandor anaranjado que venía de la cuneta. Conforme me acerqué, distinguí el contorno de una camioneta volcada y la silueta de un tráiler cruzado ocupando casi los 2 carriles. Un accidente. No había patrullas, ni ambulancias, ni nada. Solo esas luces giratorias que no iluminaban más allá de unos metros. Me acerqué aún más. Algo no encajaba. El tráiler estaba atravesado de manera perfecta, como si lo hubieran colocado a propósito.
Podía frenar y quedarme atrás, o pegarme a la orilla y rezar por pasar sin enganchar la caja. La radio se activó sola. No frenes. Pasa como la otra vez. Haz lo que sabes hacer, susurró la voz. El eco de mis decisiones pasadas me apretó el pecho. Volví a ver el sedán destrozado, las luces de freno que ignoré. La cobardía disfrazada de instinto de supervivencia. Esta vez reduje más. Vi algo entre las sombras, junto a la camioneta volcada, figuras que se movían despacio, demasiado despacio. No parecían heridos reales. Ninguno levantaba los brazos para pedir ayuda. Caminaban en círculo, una y otra vez, como si repitieran una misma acción invisible. No te metas, dijo la voz. Ya no son para ti. El tablero parpadeó de nuevo. El motor tosió y recuperó fuerza. La cinta asfáltica bajo mis ruedas empezó a sentirse diferente, como si pasara sobre un tramo de carretera superpuesto a otro más viejo. Miré el kilómetro pintado en un poste. Parpadeé. 2 minutos después, otro poste. Miré el reloj. El tiempo avanzaba, pero yo seguía en el mismo tramo. ¿Qué clase de juego es este?, pregunté, con la garganta seca. La radio respondió con una risa áspera, rota. No es un juego. Es un reencuentro. Entonces lo vi. A la orilla contraria apareció otro tráiler, avanzando en dirección opuesta. Blanco, con franjas azules. Misma marca, misma configuración de luces en la defensa. Cuando se acercó más, distinguí la cabina abollada en el mismo punto donde yo tenía una reparación reciente. El mismo retrovisor colgando de un arreglo casero. ¿Era mi unidad? Yo venía conduciendo mi propio camión, y mi camión venía de frente por el carril contrario. Frené de golpe. El volante vibró bajo mis manos. Las luces del otro tráiler no disminuyeron. Seguí hacia mí. No vi conductor. La cabina estaba oscura, pero algo ocupaba el asiento, una sombra rígida, como si alguien estuviera sentado mirando al frente con la cabeza inclinada. La radio escupió palabras atropelladas. La primera vez que pasaste por aquí, dejaste a uno de los tuyos tirado en la cinta. Esta ruta no olvida las deudas. Hoy, te toca quedarte. El otro tráiler se acercaba demasiado rápido. No había espacio suficiente para maniobrar. A los lados, solo cunetas profundas y matorrales. Los postes de kilómetros seguían marcando 181, repetidos, idénticos, multiplicados como en un espejo malo. En un acto reflejo, giré hacia la derecha, dispuesto a salir de la carretera y volcar si era necesario. Prefería la barranca a chocar de frente contra mí mismo. Las llantas chillaron contra el pavimento. El camión se ladeó. Sentí el peso de la carga empujar la caja. Esperé el golpe, el vuelco, el crujido del metal. No pasó nada. En vez de eso, la cabina se quedó extrañamente liviana. Miré por la ventana. La carretera había desaparecido. Solo quedaban los restos. Camiones destrozados, cajas abiertas, lonas arrancadas, estructuras metálicas retorcidas como huesos. A lo lejos, vi el tráiler gemelo clavado en un talud de tierra, la cabina hundida, el parabrisas reventado. Desde dentro, alguien me miraba. Era mi rostro. O uno muy parecido, hinchado, pálido, con los ojos abiertos de par en par. No parpadeaba. Las figuras que antes giraban alrededor de la camioneta volcada ahora se acercaban a mi unidad. No parecían vivos ni completamente muertos. Eran restos de choferes, policías, civiles, todos mezclados, cubiertos de polvo gris. Me rodearon sin tocar la puerta. Solo se quedaron ahí, quietos, como si esperaran a que entendiera. La radio habló por última vez. Aquí nos quedamos todos los que no paramos a tiempo. Los que seguimos de largo mientras otros suplicaban. Este es el tramo que no aparece en los mapas.
El kilómetro muerto solo se abre para los que deben algo. Miré el reloj. Las manecillas estaban detenidas. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. A veces escucho motores a lo lejos, en la carretera que sigue viva allá arriba. A veces, algún chofer distraído entra a este tramo por error y nos mira por un segundo, sin entender lo que ve. Cuando eso pasa, la radio se enciende sola. Y soy yo quien llama por el canal 13, usando su apodo, describiendo su camión, intentando darles una oportunidad que nadie me dio a mí. No suelo aceptar cargas sin papeleo, pero esa noche el dinero habló más fuerte que mi instinto. Un hombre de chamarra militar, acento del norte y mirada demasiado fija me esperaba en un patio improvisado detrás de una bodega abandonada, a las afueras de Durango. No quiso dar su nombre. Solo señaló la caja envuelta en lona negra. La llevas directo a Culiacán, dijo. No paras. No revisas. No preguntas. El paquete cabía en mis manos, pero pesaba como si llevara dentro algo húmedo, compacto, casi orgánico. Dudé un segundo. Él sonrió, sin humor. No es droga. No es arma. Es encargo. Y tienes que moverlo hoy. Me pagó el doble por adelantado. Firmé el recibo digital sabiendo que estaba metiendo la cabeza en un lugar donde no debía. Pero las deudas no esperan, y la noche tampoco. Cargué la caja en la cabina, asegurada con una correa. No quería llevarla atrás, entre los electrodomésticos que llevaba oficialmente. Quería verla. Tenerla conmigo. Algo en su presencia me daba la sensación absurda de que si la dejaba sola, iba a abrirse. Salí alrededor de las 11. El aire estaba frío, el desierto silencioso. Solo yo, la carretera y esa cosa a mi lado, como un pasajero que no respira. Conforme avanzaba, la sensación de compañía crecía. No acompañamiento humano, era algo más parecido a ser observado desde muy cerca, con un tipo de concentración que incomoda los huesos. Intenté ignorarlo. Encendí la radio. Escuché música vieja por un rato, luego noté que el sonido se interrumpía cada ciertos minutos, como si hubiera interferencia justo a mi lado. Bajé el volumen. El ruido continuó, ahora más perceptible, un golpeteo denso, irregular, proveniente de la caja. No era golpe seco. Era como si algo dentro se moviera despacio, presionando, tanteando las paredes. Toqué la caja con 2 dedos. Estaba tibia, como si retuviera calor propio. Pensé en detenerme, abrirla, ver qué demonios me habían puesto en la cabina. Pero recordé las historias, choferes que abrían paquetes especiales y terminaban en videos filtrados con advertencias para los demás. Prefiero el miedo al desmembramiento. Seguí conduciendo. Varias horas después, llegando a un tramo solitario entre Nazas y Rodeo, una neblina anormal empezó a cubrir la carretera. No era la neblina normal de madrugada, era espesa, baja, como humo dormido sobre el asfalto. Reducí la velocidad. Los faros iluminaban apenas unos metros. La humedad empañaba el vidrio desde adentro, como si alguien respirara cerca del tablero. Miré la caja. Las correas vibraban. No era la carretera, algo dentro empujaba con fuerza. Ya basta, murmuré, más a mí mismo que a la caja. La correa se aflojó. No debió hacerlo. Era una correa industrial, ajustada a mano, imposible que se soltara sola. La caja cayó al suelo de la cabina y rodó hacia mis pies. Tuve que maniobrar para no pisarla mientras controlaba el volante. El golpe no la abrió, pero la tapa se levantó 1 centímetro. Del interior salió un aire caliente, húmedo, con olor a tierra mojada y algo metálico. Me incliné apenas. Lo suficiente para ver una franja oscura en la abertura. No era paquete, no era equipo. Parecía piel. Piel grisácea, hinchada,
marcada con líneas como cicatrices viejas. Tiré del freno. La cabina quedó en silencio absoluto. Afuera, la neblina se movía como si respirara. Ajusté la caja, intentando no abrirla más, pero algo dentro presionó desde el fondo. No hacia afuera, hacia arriba. Entonces escuché la voz. No venía de la radio. No venía de afuera. Venía desde dentro de la caja, como si la madera transmitiera el sonido. No debiste tomar este camino. Me paralicé. La voz era débil, quebrada, pero humana. ¿Quién está ahí?, pregunté, con la garganta ardiendo. La caja tembló. La tapa vibró. Las tablas crujieron como si algo buscara espacio para estirarse. La voz volvió. Tiene frío y hambre. No lo dejes aquí. Retrocedí hasta pegar la espalda al asiento. Miré por la ventana. La neblina ya no era accidental, formaba remolinos que subían y bajaban por los costados del tráiler, como si algo se desplazara dentro de ella. Intenté prender el motor. Murió 2 veces antes de encender. Apreté el volante y avancé despacio, sin mirar la caja. Pero no había salida. El GPS marcaba carretera recta, pero el camino real se curvaba, repetía postes, repetía señalizaciones que yo ya había pasado. Miré un anuncio viejo, medio oxidado, que decía desvío temporal. Lo había visto 30 minutos antes. La ruta se estaba cerrando. Volví a mirar la caja. Una grieta apareció en un lateral, delgando una línea perfecta. Algo se asomó, una tira de piel oscura, casi humana, pero húmeda como un animal recién nacido. Ayúdame, dijo la voz, esta vez más clara. Si me entregas, vas a volver. Si no, te quedas conmigo en la ruta. El volante se puso duro. Los faros iluminaron algo a la distancia, una figura en medio de la carretera, quieta, con los brazos pegados al cuerpo. La neblina se acumulaba detrás de ella como un velo grueso. A medida que me acercaba, vi que no era una persona viva. Era un cuerpo hinchado, empapado, la piel suelta, los dedos torcidos hacia adentro. Tenía los ojos abiertos, pero sin mirada. Y en el pecho, marcado con cuchillo, había un símbolo que reconocí de las noticias, el sello de un grupo que secuestraba gente para rituales que nunca se explicaban en los periódicos. Entendí la carga. No era encargo. Era ofrenda. Y yo iba conduciendo el sacrificio. La caja detrás de mí emitió un quejido húmedo. La tapa se abrió unos centímetros más. Algo asomó, una mano, hinchada, gris, con uñas casi negras. Los dedos se movieron lentamente, como si despertaran después de mucho tiempo. Tienes que seguir, dijo la voz. Si te detienes, él viene por ti también. El cuerpo en medio de la carretera dio un paso. No debía moverse. No podía moverse. Otro paso. Luego otro. Caminaba hacia mí sin doblar rodillas, como si algo tirara de él desde la columna. Apreté el acelerador. El camión rugió. Pasé a centímetros del cuerpo, que giró la cabeza hacia mí con un movimiento sin vida. Los ojos se hundieron más. La caja detrás de mí se abrió completamente. No mirar fue imposible. Lo que salió no tenía forma definida, pero tenía extremidades humanas mezcladas con otras cosas, huesos que no estaban en su sitio, piel que parecía derretida, un rostro dividido entre 2 expresiones contradictorias. Súplica y hambre. Tenías que entregarme, susurró. Ahora ya no llegaremos. El tráiler se apagó de golpe. El mundo se volvió niebla. No veo la carretera desde entonces. No sé cuánto tiempo ha pasado. La cosa que traje despertó, y ahora no se mueve, pero respira. Respira cerca de mí, como si esperara a que también me convierta en parte de la carga. Tal vez ya lo soy. A veces, en la neblina, veo otros camiones detenidos.
A veces, escucho otras voces atrapadas. Todas llevan algo que nunca debió moverse. Y todas siguen aquí, en este tramo que no aparece en ningún mapa. Nunca recogí autoestopistas. En mis 15 años manejando, aprendí que nada bueno viene de frenar en carretera abierta de madrugada. Pero esa noche, cerca del tramo conocido como la carretera del Espinazo, lo vi parado en plena orilla, un hombre delgado, camisa blanca empapada, pantalón de vestir, los brazos colgando como si no supiera qué hacer con ellos. No parecía borracho ni violento. Parecía perdido y agotado. Demasiado agotado para estar vivo. Pasé de largo, obvio. Pero cuando revisé el retrovisor, el tipo ya no estaba en la orilla. Y sin embargo, lo vi de nuevo 100 metros adelante, parado en la siguiente curva, bajo un letrero que decía zona de derrumbes. Me tensé. No era posible. No había forma de que hubiera llegado ahí tan rápido. Frené un poco. No paré, pero reduje lo suficiente para verlo mejor. El tipo levantó un brazo, no para detenerme, sino como quien saluda a alguien que ya conoce. El estómago se me apretó. Aceleré. El viento golpeó la cabina. El ruido del motor llenó mis oídos. Me obligué a mirar solo al frente. Pero, en la siguiente recta, volví a estar ahí. Misma postura. Mismo rostro sin expresión. La camisa brillando con humedad. Chingado, murmuré, sin terminar la frase. Yo no soy de asustarme fácil, pero aquello no era normal. Y aunque intenté ignorarlo, la presencia del tipo comenzó a filtrarse dentro de mi cabeza como una gota insistente. Había algo en sus ojos. No los veía claramente desde la cabina, pero cada intento de analizarlos me provocaba calambres incómodos en el cuello, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente no alcanzaba. Seguí manejando, sin detenerme por nada. El tramo era peligroso. Barrancos a un lado, lomas empinadas al otro. La noche estaba cerrada, sin luna, envuelta en esa oscuridad pesada que solo se ve en el norte. Durante varios kilómetros, no volví a verlo. Creí que ya había quedado atrás. Entonces escuché algo en la radio. Un susurro casi imperceptible, como un aliento demasiado cerca del micrófono. No venía de ningún canal. Incluso con la radio apagada, la estática seguía ahí, suave, insistente. Frena, dijo una voz suave, masculina. Sentí un latigazo eléctrico recorrerme la espalda. Reconocí esa voz, era la del hombre que había visto en la carretera. No sé cómo lo supe, pero lo sabía. No voy a frenar, respondí en voz baja, sin querer. La radio volvió a murmurar. Frena, por favor. Te necesito. Apreté el volante. La carretera se estrechaba. La humedad empezaba a condensarse en el parabrisas. No podía permitirme errores. Déjame en paz, dije, sin despegar la vista del camino. La luz larga iluminó algo adelante. El tipo otra vez. Pero ahora estaba parado justo en medio del carril, bloqueando el paso por completo, como si supiera que ya no podría esquivarlo. Frené con fuerza y la cabina vibró. El tráiler se detuvo a pocos metros de él. El hombre no se movió. Se acercó un paso. Luego otro. Levantó la mano. Y señaló la puerta del copiloto. Todo mi cuerpo me gritaba que arrancara. Pero algo en su postura, en la forma en que temblaban sus dedos, me hizo bajar el seguro del vidrio antes de darme cuenta de lo que hacía. El hombre habló sin abrir completamente la boca. Y gracias. No subió por la puerta. No abrió nada. Simplemente apareció sentado en el asiento del copiloto, como si siempre hubiera estado ahí. La temperatura bajó varios grados. El aire se volvió pesado. Intenté respirar profundo, pero solo pude tomar un sorbo corto de aire helado. ¿Qué eres?, pregunté,
manteniendo las manos en el volante. El tipo miró hacia la carretera, como si también estuviera conduciendo. Necesito llegar con mi familia, respondió. No soy peligroso. Solo estoy parado. Lo miré de reojo. Y por fin vi sus ojos. Estaban vacíos. Huecos. Como dos cavidades oscuras llenas de humedad. No había pupilas, ni iris, ni reflejo. Solo un vacío que tragaba la luz del tablero. Tragué saliva. ¿Dónde te dejé? Él señaló adelante. Y falta poco. Conduje porque no tenía otra opción. Cada minuto a su lado hacía que el aire se sintiera más pesado, casi imposible de respirar. La neblina se volvió tan densa que ya no veía más allá de los primeros metros. Pero seguí. El hombre comenzó a hablar. Primero, frases sueltas. Luego recuerdos. Me contó que lo habían obligado a subirse a un auto desconocido. Que lo llevaron a un terreno baldío. Que lo golpearon. Que lo hicieron caminar en medio de la noche. Que lo dejaron tirado. Que nadie se detuvo a ayudarlo. Hasta que tú pasaste, dijo. Y no ibas a pararte. Sentí una punzada de culpa absurda, como si realmente lo hubiera abandonado. Ya estoy aquí, dijo él de pronto. La neblina se abrió un poco y vi algo a lo lejos, un puente estrecho, viejo, con una curva imposible al final. No recordaba ese puente en ese tramo. Detente, pidió. Frené despacio. El motor quedó en un murmullo. Miré a mi lado. El hombre seguía ahí, mirando hacia el frente. Gracias, pero tú también vas a quedarte. No entendí. Hasta que lo vi. El cuerpo. Colgado del barandal del puente. De una soga vieja, deslustrada. La camisa blanca empapada. El pantalón de vestir. El rostro amoratado, deformado. Era él. Era el mismo hombre, pero muerto. Con días, quizás semanas. El que estaba sentado a mi lado sonrió. Pero su sonrisa no era humana. Nadie me llevó a casa, dijo. Y tú no vas a ir a la tuya. Algo tiró de mí hacia adelante, como si manos invisibles hubieran agarrado mi pecho. La cabina desapareció en blanco. El sonido del motor se desvaneció. Desperté horas después. O eso creo. Estoy sentado en la orilla del puente. Mi tráiler no está. Mi cuerpo tampoco responde bien. Estoy frío. Muy frío. Y no puedo sentir mis manos. Un camión se acerca a lo lejos. Y por alguna razón, sé que debo ponerme de pie. Debo levantar el brazo. Y pedir aventón. Siempre consideré la autopista 57 como mi segunda casa. La conozco de memoria, sus baches, sus rectas aburridas, sus zonas de calor insoportable y sus pequeños respiros de neblina. Pero nunca había oído hablar de una estación de servicio llamada Las Tórtolas. Y aún así, esa noche apareció frente a mí como si siempre hubiera estado allí. Era una gasolinera pequeña, vieja, con un letrero de neón medio apagado. No había autos, ni camiones, ni empleados a la vista, pero la luz tenue y la fachada pintada de verde me recordaron los paraderos antiguos donde uno podía comprar café recalentado y pan duro. Tenía el tanque casi vacío, y el siguiente tramo era largo. Paré sin pensarlo mucho. Al bajar, sentí un olor extraño. No a combustible, sino a tierra húmeda, a madera podrida. Era el tipo de olor que se queda pegado a la ropa aunque no quieras. Buenas, dije al entrar a la tienda de la estación. La campanilla sonó al abrir la puerta. Eso me tranquilizó un poco. Pero dentro no había nadie atendiendo. Solo anaqueles polvorientos, algunas golosinas caducadas, latas abolladas y un refrigerador apagado. Me acerqué al mostrador. ¿Hay alguien? Nada. Antes de girarme para regresar al camión,
Escuché un chasquido suave detrás del mostrador, como cuando alguien mueve una caja sobre el piso. Alcé un poco la vista y vi una sombra moverse en la trastienda. Oiga, necesito gasolina, insistí. ¿Pueden atenderme? Una cabeza apareció lentamente por el marco de la puerta. Un hombre mayor, piel muy pálida, sin barba, ojos hundidos. Movió los labios, pero no emitió sonido. Luego señaló hacia la ventana que daba a las bombas. Ah, dije, intentando parecer calmado. ¿Pago afuera? Él asintió. Después, la sombra detrás de él se movió otra vez. No quise hacer preguntas. Salí de la tienda y me dirigí a la bomba más cercana. Era vieja, de las que ya casi no existen, con números mecánicos que giran cuando aprietas la manija. Metí la tarjeta en la ranura. La pantalla no encendió. Intenté otra vez. Nada. Golpeé la máquina suavemente con la palma. La manguera se aflojó sola, como si alguien desde adentro la hubiera liberado. El surtidor empezó a marcar flujo aunque yo ni siquiera había seleccionado cantidad. ¿Qué demonios? El combustible bajaba por la manguera como si alguien invisible la estuviera presionando. Olía raro, no a gasolina fresca, sino a algo mucho más viejo, casi orgánico. Aún así, llené el tanque. Prefería pagar después a quedarme varado entre cerros. Cuando me disponía a cerrar la tapa del tanque, escuché algo. Un susurro bajo, muy cerca de mi oído. Gracias por volver. Me volteé de inmediato. No había nadie. El aire se volvió frío, mucho más que los alrededores. Sentí un cosquilleo en el cuello y el instinto me gritó que subiera ya a la cabina. Así lo hice. Cerré la puerta, puse seguro y encendí el motor. El tablero parpadeó. Las luces internas se atenuaron. La radio se encendió sola. Y la voz del anciano sonó desde los altavoces, pero completamente distinta, no ronca ni débil. Sonaba como si la garganta estuviera llena de agua. Pasa a firmar, por favor. No debería haberme detenido. Pero la pantalla del GPS mostró algo extraño. La carretera estaba cerrada adelante. Según el mapa, justo después de la gasolinera había un desvío obligatorio hacia un camino secundario sin pavimentar. Nunca lo había visto ahí. Nunca. La voz volvió. ¿Vas a firmar? Solo un minuto. Miré hacia la tienda. El anciano estaba de pie detrás del vidrio, inmóvil, con una expresión que no era humana. Alrededor de él, las sombras de la trastienda parecían moverse con autonomía, como si varias figuras estuvieran ahí dentro. A la chingada, murmuré. Metí primera para largarme. La radio habló otra vez, pero ahora con una voz de mujer. No puedes irte sin pagar. El motor se apagó. Volví a girar la llave. Nada. Intenté otra vez. El tablero entero quedó en negro. En ese momento, vi movimiento en el espejo lateral. Decenas de figuras comenzaban a salir por los costados de la gasolinera, emergiendo de la oscuridad entre las bombas, detrás del letrero, detrás de los postes de luz. Caminaban despacio, ladeando la cabeza, como si no entendieran bien cómo moverse. Eran clientes. Algunos con ropa de los 90. Otros con uniformes de obra. Una mujer con bata de enfermera. Un hombre con overol lleno de aceite. Todos tenían el mismo rostro cenizo, los ojos apagados, la piel húmeda, como si hubieran sido rescatados de un pozo. Todos se acercaban a mi tráiler. Todos querían algo. Uno se detuvo frente a la cabina y apoyó la mano en el vidrio. La marca de la mano quedó impresa en un vaho oscuro, como si su piel estuviera fría y empapada. La voz de la radio, ahora nítida, sin interferencias, dijo: aquí pagamos con compañía. Quédate a descansar con nosotros. La ruta ya te cobró muchas veces. ¿Mereces un lugar? No sé de dónde saqué fuerza,
pero abrí la guantera, saqué una batería externa y conecté mi celular. Encendió con un brillo débil. Solo tenía una raya de señal, pero suficiente para abrir el mapa real. La estación no aparecía. Ni ahí, ni cerca, ni en la carretera entera. Era un punto inexistente. Una trampa. Las figuras golpearon la cabina, despacio, coordinadas, como si tocaran una caja mortuoria para verificar si el muerto ya estaba listo para enterrarse. La radio insistió. Falta tu firma. Ese fue el impulso final. Grité, giré la llave, y contra toda lógica, el motor rugió. Las luces volvieron de golpe. Metí marcha. Aceleré como si el diablo empujara la caja. Las figuras se quedaron atrás, estáticas. Y la gasolinera entera comenzó a desvanecerse en el espejo, como un dibujo borrándose de una hoja mojada. Manejé hasta que amaneció. Cuando revisé el tanque horas después, noté algo extraño. Estaba lleno, sí, pero el combustible tenía un color diferente, más espeso, más oscuro. Como si no fuera gasolina del todo. Y desde entonces, cada noche, cuando paso por ese tramo, el mapa del GPS se vuelve opaco por un instante, como si alguien intentara dibujar de nuevo las tórtolas. Como si me estuvieran esperando para firmar lo que debo. Estoy empezando a creer que algún día el camino no me va a dejar seguir de largo. Nunca acepto entregas de madrugada en rancherías perdidas, pero el pedido venía desde arriba, un cargamento delicado, remitente desconocido, entrega en un punto sin dirección, apenas un mensaje frío. Kilómetro 45, camino viejo a San Bartolo, entregar en mano. El pago triple me hizo ignorar el instinto. Siempre es el dinero. Salí poco antes de las 2 de la mañana. La carretera estaba vacía, solo yo y un viento caliente que cruzaba el pavimento como un aliento cansado. El cargamento era extraño, una caja grande, de madera oscura, sellada sin clavos visibles. Al moverla, no hacía ruido. No se sentía sólida ni hueca. Se sentía quieta. Como si dentro hubiera algo que no necesitaba espacio. Mientras avanzaba hacia el punto marcado, noté que las señales de tránsito empezaban a desaparecer. No postes, no anuncios, no marcas en el pavimento. La carretera parecía tragarse todo lo que la definía. Revisé el GPS, la pantalla estaba congelada en un punto, como si no detectara movimiento. No me jodas, murmuré. Golpeé el tablero. Nada. Pero seguí avanzando. A los pocos kilómetros, vi un desvío de terracería sin letrero. Justo en el kilómetro 45. Solo que no había kilómetro, el poste estaba partido, oxidado, tumbado en un ángulo imposible, como si algo hubiera arrancado el número. Metí el tráiler hacia ese camino. La terracería vibró bajo las llantas. La oscuridad era tan profunda que mis faros apenas dibujaban una franja pálida. A lo lejos, distinguí una luz débil, como lámparas de aceite cubiertas con tela. Me acerqué. Era un galpón viejo, de madera carcomida y techo irregular. Frente a él, una mesa larga con velas casi consumidas. Y 3 personas paradas, inmóviles, como figuras de sal. No me gustó nada. Pero tenía que entregar la carga. Bajé de la cabina. El aire olía a tierra mojada, sudor seco y algo más, un aroma dulce, rancio, parecido al de las flores marchitas. El hombre del centro tenía el rostro cubierto con un pañuelo negro. Los otros 2 también. No se movían. Traigo una entrega, dije, intentando sonar firme. El del centro habló con una voz ronca. ¿La caja? Señaló la parte trasera del tráiler. Yo dudé. ¿Qué es lo que llevan? Pregunté. No respondieron. Solo me miraron, o al menos me sintieron, desde sus pañuelos. Decidí terminar pronto.
Abrí la caja del tráiler, solté las correas y deslicé la caja de madera hacia ellos. El hombre del pañuelo negro puso una mano sobre la tapa. Y algo dentro respondió. No con un golpe. No con un movimiento. Con un sonido. Un susurro profundo, húmedo, que parecía venir de un jardín enterrado. Despierta, dijo una mujer desde adentro. Retrocedí, helado. Los tres hombres inclinaron la cabeza a la vez, como si reconocieran a la voz. Ya sabe que llegaste, dijo uno. La caja empezó a abrirse sola. Las uniones invisibles se soltaron. La tapa se levantó como si respirara. Dentro no había objeto alguno. Había tierra. Tierra negra, húmeda, viva, que subía y bajaba como un pulmón. Y del centro de esa tierra emergió un brazo. Delgado. Pálido. Cubierto de raíces que se movían como gusanos tibios. La mujer dentro de la caja habló de nuevo. Falta él. Uno de los hombres señaló hacia mí. Tu nombre está escrito, dijo. No puedes irte. Retrocedí más. Mis piernas temblaban. No. Yo solo entrego mercancía. No tengo nada que ver. Los tres dieron un paso sincronizado hacia mí. Detrás, la tierra de la caja siguió brotando, levantándose en forma humana, como una figura que se arma a sí misma a partir del lodo y la sangre vieja. Tú la trajiste, dijeron ellos al unísono. Eso te hace parte. Giré y corrí hacia la cabina. Escuché pasos blandos detrás de mí, pasos que no sonaban a pies humanos sino a raíces húmedas arrastrándose por la tierra. Llegué a la puerta. La abrí. Subí. Intenté encender el motor. Falló. Otra vez. Falló. Golpeé el volante, apretando los dientes. Arranca, cabrón, arranca. Los faros parpadearon. Y en ese instante supe que algo estaba frente al camión. Encendí las luces largas. Y la vi. La figura de tierra había adoptado forma humana completa. Una mujer joven, rostro hermoso pero resquebrajado, como hecha de barro húmedo. Los ojos eran pozos de raíces trenzadas. La boca sonreía como si le hubieran enseñado a hacerlo hace pocos segundos. Ella apoyó las manos en el cofre del tráiler. La tierra en sus brazos se agrietó y volvió a cerrarse. La madera del galpón detrás de ella empezó a retorcerse, como si crecieran ramas desde su interior. El motor finalmente rugió. Metí reversa. La figura avanzó hacia mí, sin moverse, solo creciendo como un árbol que se expande de golpe. Sus dedos se alargaron, afilándose, rozando el borde del cofre. Aceleré. El tráiler retrocedió con violencia. Grité sin voz mientras giraba el volante para dar vuelta. Pero cuando miré por el retrovisor, la terracería ya no estaba. El camino había desaparecido. No había galpón. No había hombres. No había caja. Solo una planicie inmensa de tierra negra, extendiéndose hasta el horizonte, respirando como un animal dormido. La mujer de barro, ahora distante, me miró desde el centro de ese terreno. Y su voz sonó dentro de mi cabeza, sin radio ni aire. Soy lo que la tierra reclama. Y tú ya formaste parte del traslado. El motor gruñó. Las luces del tablero se apagaron. El tráiler se hundió medio metro en la tierra blanda, como si la ruta hubiera decidido tragarlo. No sé cómo sigo vivo. No sé si sigo vivo. Lo único cierto es que cada noche, a la misma hora, escucho voces desde la caja vacía de mi unidad. Voces enterradas, húmedas, creciendo como raíces en mi pecho. Dicen que pronto me toca regresar al kilómetro 45. Que la tierra no olvida. Y que aún falta mi entrega final. No suelo tomar rutas serranas de noche, pero el desvío era obligatorio,
Un choque múltiple cerró la autopista y la Guardia Nacional nos mandó a todos por el camino viejo de la Sierra Madre. Un trazo angosto, lleno de curvas imposibles y abismos donde ni los reflectores alcanzan. Eran casi las 2 de la mañana cuando la niebla empezó a comerse todo. Bajé la velocidad. Apagué la música. Puse la radio de banda civil. Solo estática. Después, una voz. Unidad 34, ¿me copias? No respondí. Yo era la 58. Nadie debería estar llamando a un número que no soy yo. Unidad 34, regrésate. No dejes que te lleven. Un escalofrío me subió por la espalda. Giré el dial. Nada. La misma estática. La misma voz, más cerca, más clara. Por favor, regrésate. Suspiré hondo, intentando ignorar la presión en el pecho. No conocía ninguna unidad 34 en la zona. Aún así, dije, aquí 58. Estás en frecuencia abierta. ¿Necesitas ayuda? Silencio. Luego, un llanto breve, como de alguien tratando de hablar con la garganta cerrada. No soy 34. Ese es el número del camión donde me perdí. Me quedé quieto. ¿Cómo que te perdiste? La voz siguió, rota, como si viniera desde una caja llena de agua. Me subieron a la sierra. No sé dónde estoy. Solo escucho sus pasos. La niebla espesa alrededor de mi tráiler parecía reaccionar a cada palabra. Bajé aún más la velocidad. Apenas veía 10 metros adelante. ¿Quién te llevó? Pregunté, sintiendo la piel del cuello apretarse. Los que viven aquí. Los que no salen al día. Los que odian la luz. Los que hablan sin mover la boca. Tragué saliva. Podía ser una broma. Podía ser interferencia. Podía ser alguien metiéndose con choferes solitarios. Pero entonces la voz dijo algo que me congeló. Puedo ver tu tráiler. Apreté el volante. Eso es imposible, dije. Estoy solo en la ruta. La radio respondió. Estoy en la curva adelante. No frenes. En ese momento, la niebla se abrió un poco y vi una curva cerrada, marcada por un letrero viejo que decía Curva del Muerto. Justo en el borde del precipicio. Y vi un tráiler. Volcado. Oxidado. Destruido desde hacía años. En la puerta, pintado con aerosol, estaba el número 34. Frené de golpe. El corazón me martillaba en las costillas. La radio volvió a sonar, ahora con la voz más baja. Estoy debajo. Entre las piedras. Donde nadie buscó. Sentí un vacío en el estómago. ¿Tú moriste ahí? Hubo un susurro largo, húmedo. No me dejaron morir. La niebla cubrió la carretera. El tráiler volcado empezó a moverse aunque no se desplazaba. Parecía que la oscuridad alrededor de él se añadía, formaba capas, como si sombras nuevas se unieran a su forma. Ellos me encontraron, dijo la voz. Los hombres tierra. Los que se arrastran. Los que no tienen rostro. Un ruido fuerte rebotó en mis oídos. No venía de la radio. Venía de la parte baja de mi tráiler. Como si algo golpeara los ejes desde abajo. Otro golpe. Otro. Una vibración fría subió por el piso de la cabina hasta mis piernas. Ya llegaron, dijo la voz. Me incliné para mirar por el retrovisor. La niebla formaba manchas más densas. No eran formas humanas. No eran animales. Eran algo intermedio, figuras largas, dobladas, como cuerpos arrastrándose sin huesos. Se movían rápido, pero sin ruido. No abras la puerta, susurró la radio. Intenté arrancar. El motor tosió. Tosió otra vez. Encendió. Aceleré. Pero las figuras salieron de la niebla,
trepando por el costado del tráiler como si no necesitaran manos. Algunas tenían rostros hechos de piel lisa, sin ojos ni boca. Otras tenían grietas por donde asomaba algo oscuro, como tierra húmeda. Una de esas cosas golpeó la ventanilla, dejando una marca fangosa. Otra se deslizó sobre el parabrisas, como un cuerpo viscoso pegándose al vidrio. «Vete», gritó la voz desde la radio, llena de terror. «Vete antes de que te vean la cara». Pisé el acelerador a fondo. El tráiler rugió. La carretera tembló bajo las llantas. Las criaturas se agarraron más fuerte, como si quisieran arrancarme de la cabina. Entonces, sin aviso, algo habló por la radio. No era la voz del hombre. Era una voz profunda, múltiple, como si varias gargantas hablaran juntas. «Devuélvenos lo que es nuestro». El parabrisas se llenó de grietas. Algo por fuera arañaba el vidrio, buscando entrar. El motor empezó a fallar. Miré el fondo de la curva. El barranco. El tráiler 34 destruido. Y escuché el último mensaje del hombre atrapado. «Si no te vas ahora, te quedas con nosotros». No pensé. Simplemente seguí acelerando. Los neumáticos derraparon en la curva. La parte trasera del tráiler casi se fue al vacío. Las criaturas chillaron sin sonido, como si el aire se abriera y se cerrara alrededor de ellas. Una a una, las formas se soltaron y se hundieron otra vez en la niebla. El motor volvió. El parabrisas dejó de quebrarse. Conduje sin mirar atrás por más de 20 kilómetros hasta encontrar un retén real. Cuando detuve la unidad, mis manos temblaban tanto que no podía quitar la llave. El oficial se acercó. «¿Está bien, chofer?». Negué. No sabía qué responder. Me preguntó si había visto algo raro en la sierra. Dijo que últimamente, en ese tramo, se escuchan voces por la radio. Voces de choferes desaparecidos en accidentes antiguos. «No le haga caso a nada de eso, compa», dijo él. «Es pura superstición». Yo no respondí. No podía. Porque mientras hablaba, la radio de mi cabina se encendió sola. Y en el canal abierto, la voz del hombre volvió a sonar, muy cerca. «Aún puedo ver tu tráiler. No regreses por la sierra. Ellos quieren otro rostro. Y ya saben el tuyo». Hay un túnel en la ruta hacia Guadalajara que los choferes más viejos evitan mencionar. No está cerrado, no está en ruinas, no figura en ninguna lista de puntos peligrosos. Pero todos saben que ahí no se toca el claxon. Nunca. Ni por juego. Ni por aviso. Ni por tradición. Esa noche, yo no sabía la regla. Nadie me la había dicho. Era poco más de la 1 de la mañana cuando entré al túnel El Álamo, un tramo viejo y descuidado, iluminado solo por lámparas amarillentas que parpadeaban como si estuvieran a punto de reventar. Me quedaba poco combustible y lo único que quería era llegar a Zapotlanejo antes de las 3. Al entrar al túnel, sentí algo extraño. El eco del motor no sonaba bien. No rebotaba como en cualquier estructura cerrada. Era más denso, más pesado, como si chocara contra algo blando. Reduje la velocidad. Y fue entonces cuando vi el camión detenido en el interior, sin luces, sin triángulos, sin nada. La caja era gris, sin logos. La cabina estaba hundida contra la pared del túnel, como si hubiera chocado hace años. Frené de golpe. Quedé a unos 15 metros. ¿Hay alguien?, grité desde la cabina. El eco regresó extraño, tardío, como si viajara más lejos de lo normal. No vi movimiento. Encendí las intermitentes. El túnel absorbió la luz. Algo en mi cabeza me decía que retrocediera, pero el tramo era estrecho y el tráiler demasiado largo para maniobrar. Saqué la cabeza por la ventanilla. «Oigan, ¿están bien?». «Nada».
Yo debía pasar por el lado izquierdo del vehículo siniestrado. Había espacio, apenas. Metí primera, avancé despacio, el corazón latiendo con un ritmo irregular. Cuando quedé justo a la altura del camión chocando, vi algo en el parabrisas roto. Una mano. Pálida. Pegada al cristal desde adentro. Me quedé helado. La mano estaba llena de tierra oscura, como si hubiera salido de un agujero profundo. Y estaba quieta, demasiado quieta para ser la de un herido. No temblaba. No presionaba. Solo estaba ahí, apoyada como quien saluda desde el fondo de un lago. Tragué saliva. Toqué el claxon. Fue un acto reflejo. Un aviso. Una advertencia. Y fue el error más grande de mi vida. El sonido no fue normal. No rebotó en las paredes. Se extendió hacia adelante, profundo, interminable, como si el túnel fuera un pozo sin fondo que absorbiera todo y lo devolviera más oscuro. El eco tardó varios segundos en volver. Y cuando volvió, no era un eco. Era una voz. ¿Quién llama? Cerré el vidrio a toda prisa. Aceleré. Las luces del túnel se apagaron de golpe, dejándome solo con los faros del tráiler. La carretera delante de mí se volvió una cinta gris interminable. Miré el espejo retrovisor. El camión siniestrado ya no estaba. Solo una negrura compacta. Apreté el volante. Seguía acelerando, pero el túnel no terminaba. Pasaron minutos, tal vez más. Y la voz volvió, ahora desde los altavoces de la radio apagada. Aquí estamos. Nos llamaste. Te escuchamos. Subí el volumen a cero. No sirvió. La voz no venía de la radio. Venía del túnel mismo. Algo golpeó el techo del tráiler. Luego los costados. Luego la parte trasera, como si un grupo de personas corriera a la par conmigo, pero sin pisadas, sin jadeos, sin sonido humano alguno. Solo presencia. El eco de mi claxon volvió otra vez, deformado, más largo, más profundo. Y dentro del eco, palabras. También tú. Quédate. Todos se quedan. Mi respiración se volvió corta. El volante temblaba entre mis manos. Escuché un roce en la puerta del copiloto. No quise mirar, pero lo hice. Había un rostro pegado al vidrio. No tenía forma definida. Era barro oscuro con rasgos humanos apenas insinuados, dos hendiduras donde deberían estar los ojos, una línea horizontal por boca. La piel parecía hecha de tierra húmeda. El rostro se deformaba al moverse, como si cada gesto requiriera un esfuerzo inmenso. La figura golpeó el vidrio con la frente. Lento. Metódico. No llames más, susurró la voz del túnel. Aquí respondemos todos. Apreté el acelerador hasta el fondo. Las llantas chillaron sobre el concreto. La figura se pegó más al vidrio. Y luego se deshizo como polvo húmedo. Seguí avanzando. 5 minutos. 10. 15. El túnel no terminaba. El aire se volvió espeso. Mis faros parecían iluminar el mismo tramo una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle. Mi mente empezó a romperse. Por favor, murmuré. Déjenme salir. La voz respondió, suave. No pediste permiso para entrar. Justo cuando pensé que no quedaba salida, vi un punto blanco al fondo. Luz. El final del túnel. Aceleré sin pensar. Las figuras en las paredes se movieron. Del concreto salían manos, brazos, caras de tierra agrietada, todas intentando alcanzarme. Algunas lograron rozar la caja, dejando marcas oscuras, como si hubieran quemado el metal. Salí disparado al aire libre. Frené a un lado del camino, respirando como si acabara de escapar de un incendio. Miré atrás. El túnel estaba ahí, inmóvil,
silencioso. Completamente normal. Durante un rato no pude moverme. Cuando por fin me atreví a mirar la caja del tráiler, vi algo grabado en el metal. Una línea irregular, como dedos embarrados escribiendo torpemente una palabra. Regresa. Le pregunté después a otros choferes. Me dijeron lo mismo. Ninguno toca el claxon en ese túnel. Nunca. Porque hay voces que solo necesitan una llamada para saber que estás ahí. Y cuando responden, ya no se olvidan de ti. La mayoría de los traileros conoce todas las casetas de México, sus precios, sus filas eternas, sus empleados malhumorados. Por eso me llamó la atención encontrar una que no recordaba, justo en la ruta nocturna entre León y Lagos de Moreno. Era poco después de las 3 de la mañana. Estaba cansado, con dolor en los hombros por tantas horas al volante, y solo quería llegar a la base antes del amanecer. Cuando vi la caseta, pensé que la habían construido nueva. Era pequeña, vieja, con un letrero desteñido que decía Caseta San Miguel, pago exacto. El letrero parecía escrito a mano. No había carros. No había empleados. Solo una luz tenue, amarillenta, que iluminaba la cabina del cobrador. Frené. La barra estaba abajo. Toqué el claxon para avisar. No pasó nada. Toqué de nuevo. Nada. Me incliné para ver por la ventanilla. En la cabina, detrás del vidrio sucio y lleno de manchas, había una figura sentada. No distinguía su rostro, pero tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si durmiera profundamente o estuviera esperando desde hacía demasiado tiempo. Apreté el intercomunicador, esperando que la bocina funcionara. Buenas noches, ¿puedes subir la pluma? La figura no respondió. Traigo transpondedor, dije. Automatizado. Debe levantar sola. Seguí sin respuesta. Pensé en esquivar la barra por la orilla, pero había conos colocados de manera perfecta, cerrando cada espacio. Demasiado ordenado para un tramo abandonado. Demasiado intencional. Suspiré y bajé. El aire estaba helado. No debería estar tan frío a esa hora y en esa zona. El asfalto parecía más oscuro ahí, como húmedo aunque no había llovido. Me acerqué a la caseta. La figura no se movió. Oiga, necesito pasar. Golpeé suavemente el vidrio. Una capa de polvo cayó hacia adentro. La figura levantó la cabeza. Muy lento. Demasiado lento. Y vi su rostro. Tenía la piel flácida, gris, como si llevara días sin circulación. Los ojos estaban abiertos, pero no reaccionaban a la luz. La boca estaba ligeramente entreabierta, con un gesto que no supe definir. ¿Dolor? ¿Súplica? ¿Costumbre? El hombre habló, pero sus labios no se movieron. Y paga. Sentí el estómago caer. ¿Cuánto es? Pregunté, tragando saliva. Él no contestó. Solo levantó la mano, con la palma abierta, como esperando que le dejara dinero allí. No traigo efectivo, dije. Solo tarjeta. Solo transpondedor. El hombre murmuró, como si recitara una frase antigua. El que pasa sin pagar, se queda. Mi corazón empezó a latir más rápido. Oiga, esto no existe, dije. Aquí no hay ninguna caseta. Conozco bien esta ruta. Los ojos del hombre se hundieron más. Paga, repitió, con una voz más profunda, como si la cabina entera hablara detrás de él. Dio un golpe suave en el vidrio. Y la barra subió. Me quedé helado. Entonces, ¿ya puedo pasar? Paga, insistió. La barra bajó de golpe, sin que nadie la tocara. Me giré hacia la carretera. Allí no había más tránsito. Ni un solo carro en kilómetros. Y entonces escuché un sonido leve detrás de mí, como pasos arrastrándose dentro de la cabina de cobro.
Volteé a mirar. El hombre ya no estaba sentado. Se había puesto de pie. La boca ahora estaba cerrada. Y algo goteaba de la oreja izquierda, un líquido negro, espeso. ¿Qué quiere?, pregunté, retrocediendo un poco. La puerta de la cabina se abrió sola. El hombre salió. Su caminar era torpe, como si sus articulaciones se movieran en ángulos incorrectos. Avanzaba hacia mí, pero lo hacía arrastrando un pie, dejando una marca oscura en el pavimento. Paga lo que debes. Entonces entendí. No era dinero. Su mirada, aunque vacía, no apuntaba a mis manos, sino a mi pecho. Como si buscara algo dentro de mí. Alguna deuda antigua. Algún error que yo sí recordaba. Tragué saliva. Años atrás, en un tramo cercano, golpeé accidentalmente a un motociclista. Nunca supe si murió. El patrón me ordenó seguir. No te detengas, me dijo. Y yo obedecí. Obedecí porque no quería problemas. El hombre dio otro paso hacia mí. El que pasa sin pagar, se queda, repitió. Sentí el miedo aferrarse a mi garganta. No, no tengo nada para usted. El hombre estiró el brazo. La piel de su mano colgaba. Los dedos estaban fríos, demasiado largos. ¿Paga? Corrí hasta la cabina del tráiler y me subí. Cerré la puerta de golpe. El vidrio tembló cuando él puso la mano sobre él, dejando una marca oscura. Intenté encender el motor. Nada. Por favor, susurré, sin darme cuenta. El hombre golpeó el vidrio otra vez, despacio, con insistencia. Paga lo que debes. Ahí fue cuando lo escuché. Desde los altavoces de la radio apagada. Una voz que no era la suya. Una voz que venía de más lejos, de dentro del túnel del asfalto. Déjalo pasar. No es él. No todavía. La barra subió sola. El hombre se quedó quieto, como congelado. Luego bajó la cabeza, como si algo lo hubiera condenado a esperar una noche más. El motor arrancó. Aceleré sin pensar. Cuando miré por el retrovisor, la caseta ya no estaba. Ni la cabina, ni la barra, ni el letrero. Nada. Solo carretera lisa y oscura. Amaneció cuando entraba en la base. Al detenerme, vi algo en la parte delantera del tráiler. Una mano marcada en el cofre. No hecha de grasa, ni de tierra. Era la marca de un guante de cobrador. Perfecta. Y debajo, escrita con el mismo material oscuro. Volverás sin pagar. Desde entonces, cada noche en esa ruta, mi transpondedor falla justamente en el kilómetro donde vi la caseta fantasma. Como si alguien allá abajo siguiera esperando que pague lo que debo. El tramo entre San Luis y Matehuala siempre me dio mala espina. No por asaltos ni retenes falsos, como dicen todos, sino por el puente. Un puente corto, sencillo, sin nombre oficial. Pero los traileros le dicen el maguey por las plantas secas que crecen debajo. Dicen que ahí se escucha un llanto. Dicen que no hay que frenar nunca. Dicen muchas cosas. Yo, hasta esa noche, no creía ninguna. Eran las 2:40 de la madrugada cuando empecé a notar algo raro. El cielo estaba despejado, pero la parte baja del parabrisas comenzó a empañarse por dentro, como si alguien exhalara justo detrás del tablero. Pasé la mano. El vidrio volvió a opacarse. Un minuto después, el aire dentro de la cabina se volvió más frío. No helado, húmedo. Fue entonces cuando escuché el primer sollozo. Muy suave. Como el llanto contenido de un niño despertado a mitad de la noche. Debe ser un perro, me dije. Pero el sonido no venía de afuera. Venía de dentro del puente hacia el que me acercaba. Pisé el acelerador. Sabía que estaba a menos de 2 kilómetros. La carretera estaba desierta,
sin un solo faro detrás de mí. Cuando pasé el letrero oxidado que anunciaba el puente, el llanto se volvió más claro. Ya no era un murmullo. Era un sollozo sostenido, triste, agotado. Y entonces lo vi. Una figura pequeña, sentada en la banqueta del puente, justo donde comenzaba el paso elevado. Era un niño. O algo con forma de niño. Ropa vieja, húmeda. La cabeza agachada. El llanto saliendo sin control. Frené por reflejo. Error. Al quedarme casi detenido, la figura dejó de llorar. Levantó el rostro lentamente hacia mí. Los ojos no brillaban. Eran pozos negros. No vacíos, sino como si tuvieran agua dentro. No, susurré. Tú no eres un niño. El aire se volvió más frío aún. La temperatura bajó tanto que el volante se resbaló en mis manos. La figura se puso de pie. No caminó hacia mí. Simplemente apareció más cerca. Apreté el acelerador. El tráiler avanzó con dificultad, como si algo lo empujara desde atrás. El motor rugió, pero no ganaba velocidad suficiente. La figura ahora estaba justo a la entrada del puente. No tenía sombras. No proyectaba nada. Ayúdame, dijo con voz vieja, demasiado vieja. No sonaba como un niño. Sonaba como alguien que llevaba muchos años pidiendo lo mismo. Me forcé a mirar hacia adelante. Tenía que cruzar. Pero cuando avancé 2 metros más, la figura apareció del lado del copiloto, pegada al vidrio. Sin moverse. Sin girar. Simplemente ya estaba ahí. Golpeó el vidrio del copiloto con la frente. Un sonido sordo. Un sonido que no era humano. No me dejes aquí. Mi garganta se cerró. El vidrio comenzó a empañarse otra vez, pero esta vez por fuera. Como si la figura exhalara un vapor frío que se quedaba adherido. La radio se encendió sola. Una voz masculina, desconocida, habló con urgencia. No le contestes. No lo mires. ¿Solo cruza? ¿Quién habla? Pregunté. La voz respondió rápido. ¿Soy chofer? ¿O lo fui? Solo cruza. El niño gusano golpeó nuevamente la ventanilla. La presión hizo que el vidrio vibrara como si estuviera hecho de plástico. El puente se estrechaba. Y el llanto volvió, pero ahora lejos, como si viniera desde debajo de la estructura. Miles de voces. Miles de sollozos diferentes. La figura del copiloto inclinó la cabeza. Los ojos de agua negra se movieron hacia mí. Si no me llevas contigo, te quedas conmigo. Me quedé sin aire. El volante empezó a temblar. El camión avanzaba a duras penas, como si las llantas patinaran en barro invisible. Miré por el retrovisor, no había nada. Miré por delante, apenas unos metros de puente. Solo tenía que cruzar. Pisé el acelerador a fondo. La figura desapareció. El llanto desde abajo subió de volumen. Un coro infantil, viejo, roto. Un coro que parecía pedir lo mismo una y otra vez. Llévanos contigo. Llévanos contigo. Llévanos. De pronto, el motor volvió con fuerza. El tráiler avanzó. Salí del puente. El llanto se cortó de golpe. El aire se calentó. La cabina volvió a la normalidad. Todo quedó en silencio. Conduje 10 kilómetros sin mirar atrás. No quería ver si algo seguía al tráiler. Cuando por fin paré en una pensión de traileros para tomar agua, bajé de la unidad todavía temblando. El vigilante me vio pálido. Déjeme adivinar, dijo. Pasó por el maguey y escuchó al niño. No respondí. Él suspiró. Todos lo escuchan la primera vez, continuó. Lo que importa es si te sigue hablando después. Casi me río del nervio. ¿Después? Pregunté.
¿Qué quiere decir con eso? El vigilante señaló el costado de mi tráiler. Fui a ver. En la lámina del lado derecho, justo donde el niño había apoyado la cabeza, había quedado marcada una mancha oscura, alargada, como una impresión de humedad mezclada con tierra. Al centro de la mancha, trazado con un dedo infantil, muy delgado, leí: no terminaste de cruzar. Desde esa noche, cada vez que paso por un puente, cualquier puente, no solo ese, escucho un llanto suave debajo del motor. Siempre el mismo. Siempre pidiendo que regrese. Hay historias que ningún chofer quiere contar en voz alta. No porque no les crean, sino porque decirlas en palabras las hace más reales. Esta es de esas. Iba rumbo a Puebla, cargado de alimentos refrigerados. Un viaje normal, sin nada especial. La madrugada estaba calmada, la carretera vacía y el GPS marcaba avance constante. Pero en el tramo entre Santa Ana y Tecamachalco, poco después de las 2:30, empecé a sentirlo. Primero fue una presión extraña en el pecho. Luego, una corriente de aire frío entrando por la rendija de la ventanilla, aunque estaba bien cerrada. Y luego, algo más. Un movimiento. Como si alguien caminara a la par del tráiler. No sobre el asfalto. En la orilla. Miré el retrovisor. Una figura femenina avanzaba junto al remolque. Vestido largo, oscuro, que rozaba el asfalto. Cabello negro, lacio, moviéndose como en cámara lenta. Iba descalza. Y su paso era perfectamente sincronizado con el mío. Si aceleraba, ella aceleraba. Si frenaba, ella frenaba. No puede ser, murmuré. Me tallé los ojos. Miré otra vez. ¿Seguía ahí? La luz tenue de los faros rebotaba en su silueta como si la reconociera. Como si ella siempre hubiera estado allí. Tomé el radio. Aquí 27, ¿algún chofer viendo algo raro por este tramo? Solo estática. Nadie respondió. La mujer volteó el rostro hacia mí. Lo que vi me paralizó. Su rostro no tenía rasgos definidos. Como si alguien hubiera borrado cada detalle, dejando apenas una superficie suave donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Pero aún sin rasgos, me miraba. Lo sentí. Un peso directo, punzante, entrando por mis costillas hasta la columna. Tragué saliva. Aceleré. ¿La mujer también? Ahora iba tan cerca del tráiler que parecía tocar la lámina con la punta de los dedos. Pero no hacía ruido. No dejaba huellas. Solo avanzaba, implacable, como si la carretera fuera suya. Apagué la música. Bloqueé el radio. Nada cambió. La figura seguía. A 5 kilómetros del siguiente peaje, la carretera se abrió un poco hacia un carril de acotamiento. Decidí detenerme. Maldita idea. Frené y dejé el tráiler en punto muerto. Respiré hondo. La figura se detuvo también. Pero no desapareció. Solo se quedó de pie, esperando. Con los nervios hechos añicos, bajé la ventanilla apenas unos centímetros. El aire frío entró con un chorro violento. Olía a tierra húmeda. Y a algo más. A tela vieja guardada por décadas. Oiga, dije con voz trémula. ¿Necesita ayuda? La figura dio un paso. Otro. El sonido de sus pies sobre el asfalto fue inaudible, pero lo sentí en los huesos. Un eco mudo. Se acercó a la ventanilla. El cabello negro cayó hacia adelante, ocultando lo poco que podía verse de su cara sin rasgos. Y entonces escuché su voz. No salió de su cabeza. Ni de la ventanilla. Ni del aire. Salió de dentro de la cabina. Mi casa ya no está. Me buscaron. No debiste detenerte. Retrocedí sin aliento. Cerré la ventanilla de golpe.
Encendí el motor, pero al mirar de reojo, la mujer no estaba afuera. Estaba junto a la puerta del copiloto, pegada al vidrio, por dentro o por fuera, no sabría decirlo. Sus manos sin rasgos se presionaban contra el cristal como si la superficie no fuera una barrera real para ella. «Déjame entrar», dijo la voz, esta vez mucho más cerca. «Solo un tramo. Solo un tramo más». Aceleré con fuerza. El tráiler avanzó. La figura quedó atrás, o eso creí. 10 segundos después, la vi por el espejo retrovisor. Otra vez caminando junto a mí. Implacable. Sin esfuerzo. Sin cansancio. La tierra del acotamiento se levantaba levemente a su paso, como si la carretera reconociera su presencia. Estuve así durante, no sé cuánto tiempo. 15 minutos. Media hora. Una eternidad. Cada cierto tramo, la figura volteaba su rostro sin rasgos hacia mí. Lo hacía despacio, con un movimiento suave, casi elegante. Pero cada giro me helaba el alma. Sentí que la cabina se volvía más estrecha. El aire más frío. Mis manos más torpes. En una recta larga, la figura se adelantó al tráiler y apareció frente a él, caminando hacia mí sin prisa, con la cabeza ladeada. Como una invitación. O una advertencia. Frené de golpe. Las llantas rechinaron. El cinturón me apretó el pecho. La mujer estaba frente al tráiler. Inmóvil. A apenas 2 metros. El vestido comenzó a levantarse, como empujado por un viento que no existía. El cabello se abrió en mechones largos, flotando alrededor de su cabeza. Y finalmente mostró su rostro. No era plano ya. Tenía rasgos. Pero estaban al revés. Los ojos donde debía estar el mentón. La boca en la frente. La nariz hundida en el cuello. Una aberración que intentaba parecer humana pero había olvidado el orden. Una cara reordenada por alguien que nunca había visto un rostro real. Su boca invertida se abrió. Y dijo: «Te busqué en la casa equivocada. Ahora te encontré aquí. No voy a perderte otra vez». La presión en mi cabeza se volvió insufrible. Sentí náuseas. El corazón golpeando como queriendo escapar. Aceleré. La figura no se movió. No esquivó. No reaccionó. Solo desapareció entre los faros. Y por un instante, pensé que la había dejado atrás. Pero al llegar a la caseta siguiente, cuando levanté la vista hacia el parabrisas para pagar, la vi reflejada en el vidrio. Caminando al lado del tráiler. Perfectamente sincronizada. Y en el reflejo no tenía cara. Solo un vacío oscuro que se movía a mi ritmo. Casi como si ahora fuera parte de mí. O como si yo fuera parte de ella. Desde esa noche, no importa por dónde viaje. Carreteras federales, autopistas nuevas, caminos de terracería. En cada reflejo lateral. En cada sombra que corre al lado del tráiler. En cada ventana de peaje. La veo. Caminando conmigo. Siguiéndome. Esperándome. Y sé que tarde o temprano va a pedir que le abra la puerta. Hay compañías que no se eligen. Hay presencias que solo necesitan que te distraigas un segundo para entrar. Salí de Ciudad Obregón rumbo a Hermosillo pasada la medianoche. El despacho me había retrasado por un problema con los sellos de la caja, y el supervisor me dijo lo de siempre: si quieres llegar antes de las 6, no frenes. Yo solo quería llegar. La carretera del norte es tranquila, pero solitaria. Demasiado solitaria. El tramo estaba casi vacío, salvo por algunas luces lejanas de rancherías a la derecha. Venía escuchando una transmisión pirata de radio, música vieja mezclada con comentarios de traileros que reconocía de voz, no de nombre. Entonces, sin aviso, el asiento del copiloto crujió.
como si alguien se hubiera sentado ahí. Volteé de inmediato. El asiento estaba hundido, como cuando un adulto se deja caer en él. El cinturón colgaba hacia adelante, estirado, como si hubiera sido jalado por un peso invisible. Lo primero que pensé fue que estaba alucinando por el cansancio. Lo segundo, que no debía mirar demasiado. Pero la presión en el asiento seguía. Una presencia firme, pesada. Como si respirara lento, profundo. Apreté el volante. No dije nada. La radio se llenó de estática. Luego, una voz extraña, masculina pero débil, habló. No estás solo. Me tembló la mandíbula. ¿Quién habla? Dije. Silencio. La voz volvió, más baja. Estoy aquí contigo. Miré el espejo interior. El reflejo del asiento no estaba vacío. Había algo ahí. Una forma oscura, sentada con los brazos pegados al torso, inclinada hacia mí. No distinguía rostro, ni ropa, ni sombra definida. Solo una silueta opaca, como si absorbiera la luz. El tráfico era nulo. La carretera, interminable. El cielo sin luna. Esto no es real, susurré. Pero la figura en el espejo ladeó la cabeza. Un movimiento leve, preciso. Del tipo que te confirma que sí es real. Seguí conduciendo, demasiado rígido, intentando no girar hacia la puerta del copiloto. Sabía que si lo hacía, lo vería directamente. Y mi cabeza no aguantaría lo que fuera eso. La voz habló otra vez. ¿Hace frío? Era cierto. El aire acondicionado estaba apagado, pero la cabina se volvió gélida, como si el metal hubiera absorbido hielo durante horas. Me humedecí los labios. ¿Qué quieres? Pregunté. La figura en el espejo pareció erguirse un poco. Acompañarte, respondió. Al menos hasta donde tú no llegas. Sentí un calambre en el pecho. Yo no voy a morirme, escupí, casi sin aire. Todavía no, dijo la voz. Pero te estás acercando. Mi respiración se aceleró. La carretera se estrechó de pronto, como si el tramo cambiara de forma mientras seguía adelante. Los reflectores laterales desaparecieron. Y la noche se volvió más espesa. A los pocos kilómetros, vi algo más. Una sombra corriendo a la par del tráiler. Primero pensé que era la mujer sin rostro que había visto semanas antes en otro tramo, pero no, esta era diferente. Esta era más baja. Más rápida. Más descompuesta. Corría a cuatro patas. Pero no como un animal. Como un humano que se obliga a caminar de manera imposible, con las articulaciones rotas. Sus manos golpeaban el asfalto sin hacer ruido. Su columna parecía moverse como serpiente. Y cada vez que pasaba bajo la luz de mis faros, su rostro se difuminaba, como si no existiera del todo. Miré el espejo. La figura sentada en el asiento del copiloto estaba inclinada hacia la ventana, como si observara la sombra que corría junto a nosotros. Ella no te quiere, dijo la voz. Yo sí. Sentí que la garganta se me cerraba. ¿Qué es ella? La figura respondió despacio. Lo que será de ti si frenas. Mi piel se erizó completa. Apreté el volante. El tráiler vibró. La sombra de afuera se acercó más. Ahora golpeaba la lámina del tráiler con manos deformes, dejando marcas de tierra oscura. Intentaba subir. Intentaba agarrarse. La voz dentro de la cabina murmuró. No mires. No frenes. No respires tan fuerte. Tragué saliva. ¿Por qué me sigues? La figura respondió sin dudar. Porque ya te vi. La carretera se abrió de nuevo. A lo lejos, luces. Caseta. Gente. Un alivio momentáneo me llenó el pecho. Ya casi, susurré.
La figura junto a mí dijo: para ti, no. El asiento del copiloto se vació de golpe. Sin transición, sin movimiento. Como si la presencia hubiera sido arrancada del mundo. La temperatura subió. El motor dejó de vibrar. La carretera recuperó su forma normal. Gracias, dije, temblando. Pasé la caseta sin problemas. El empleado ni me miró. Solo abrió la pluma y siguió contando monedas. Estacioné en el primer paradero seguro. Apagué el motor. Respiré profundo. Pero cuando tomé mi celular del portavasos, vi algo en la pantalla. Una notificación sin remitente. Sin número. Sin origen. Un mensaje de voz. Lo abrí. Era mi propia voz diciendo, al borde del llanto: estoy en el asiento del copiloto. No te veo, pero tú sí debes verme. No frenes. El audio terminó con un susurro que no era mío. Falta poco para que te sientes tú también. Desde esa noche, cada vez que manejo de madrugada, reviso el espejo del copiloto. Y siempre veo el asiento hundirse un poco. Como si alguien estuviera reservándolo para mí. La curva del diablo, en la libre hacia Oaxaca, siempre ha tenido mala fama. No por asaltos, ni por baches, ni por animales sueltos. Por otra cosa. Algo que todos mencionan en voz baja, con frases incompletas. Ahí se sube alguien. No pares. Y si escuchas que respira, no lo voltees a ver. Yo había pasado por esa curva muchas veces sin problema. Hasta esa noche. Salí de Tehuacán pasadas las 2 de la mañana, con una carga ligera y suficiente energía para llegar a Oaxaca antes del amanecer. La carretera estaba casi vacía. Silencio total. Cielo negro. Aire frío. A unos kilómetros de la famosa curva, noté algo raro. El parabrisas se empañó de golpe. Pero no por dentro, por fuera, como si una mano húmeda hubiera pasado sobre el vidrio en movimiento. Activé el limpiaparabrisas. No se quitó. Era como si la humedad viniera de cerca. Demasiado cerca. Bajé un poco la música. Y entonces escuché algo. Respiración. Muy suave. Justo detrás de mi oído izquierdo. Me quedé inmóvil. Es el viento, me dije. Pero el viento no respira así, rítmico, profundo, pausado, como si alguien durmiera sentado justo detrás de mí. Miré el espejo interior. El asiento de descanso, el que está atrás de la cabina, tenía una marca en la tela. Una marca cóncava. Como si alguien estuviera sentado ahí. Mi pecho se cerró. No estás ahí, susurré, más para convencerme que para negar. Pero la respiración continuaba. Y luego escuché la segunda señal. Un roce. Como tela arrastrándose por metal. Justo detrás del respaldo de mi asiento. Apreté el volante. No voy a ver, murmuré. No voy a ver. La carretera se estrechó. La curva del diablo se acercaba. La respiración detrás de mí se hizo más profunda. Más lenta. Más pesada. Como si quien fuera que estuviera ahí, se estuviera despertando. Entré en la curva. Todo cambió. El aire se volvió helado. El motor perdió fuerza durante medio segundo. El parabrisas tembló. Y la respiración se detuvo. Demasiado silencio. Un silencio tan denso que dolía. Entonces la voz habló. ¿Te acuerdas? Era una voz masculina. No anciana. No joven. Rota. Como un pulmón que ya no sirve bien. Tragué saliva. No sé quién eres, dije, sin mirar atrás. La voz respondió. Claro que sabes. Aquí me dejaste. Un escalofrío me atravesó el pecho. No quería recordar, pero recordé. Años atrás un choque.
Un coche pequeño. Un hombre atrapado. Yo me detuve un segundo para ayudar, pero las luces de una camioneta se acercaron rápido. Demasiado rápido. Parecían hombres armados. Y yo cargaba mercancía ilegal. El patrón dijo, no te metas. El patrón dijo, huye. El patrón dijo, nadie te vio. Obedecí. Dejé al herido gritando dentro del coche. No quise pensar más en eso. Hasta ahora. La voz detrás de mí respiró hondo. Quise subir contigo, pero te fuiste. Hoy ya no te vas. Mis manos sudaban. Aceleré. El tráiler respondió, pero la voz volvió, más cerca. Mírame. No lo hice. La carretera crujió bajo las llantas. La curva parecía más larga de lo normal. Como si no fuera una curva, sino una espiral que me tragaba. No voy a mirar, dije. La voz suspiró. Entonces yo lo haré. Escuché movimiento. Tela arrastrándose en el asiento. Pasos suaves. Manos apoyándose en la cabina. Y vi algo por el rabillo del ojo. Una sombra levantándose detrás de mí. Alta. Delgada. Torcida. Se inclinó hacia adelante. Podía sentir su cabeza muy cerca de mi hombro. Mi visión se nubló. No, susurré. No te acerques. La sombra habló desde una garganta que no tenía aire suficiente. Te busqué en el accidente. Te busqué en la carretera. Te busqué en cada curva. La voz bajó. Ahora te encontré. Mis manos temblaban tanto que el tráiler serpenteó en la carretera. La sombra se inclinó más. Muy despacio. Como si disfrutara cada centímetro que acortaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, susurré. La sombra rozó mi cuello. Fría. Húmeda. No es por venganza, susurró. Es por compañía. El parabrisas estalló en una telaraña de grietas. No por choque. No por impacto. Por la presión del aire alrededor. La carretera rugió. El motor aulló. El tráiler perdió estabilidad. Y entonces vi algo. En el espejo lateral. Justo afuera de la cabina. Otra figura más. Corriendo junto al tráiler. Con el torso abierto. Con la mandíbula rota. Con los ojos mirando hacia arriba, fijos. Era el hombre del accidente. Su cuerpo se retorcía como si aún intentara salir del coche destrozado. Ambos, el del asiento y el del exterior, dijeron lo mismo, al unísono. Ya es tu turno de quedarte. Grité. Aceleré. El tráiler se inclinó. Vi el vacío del barranco abrirse ante mí. ¿Y luego? Oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó. Me desperté en mi tráiler. En la cabina. Motor encendido. Volante firme. Carretera recta. Sin grietas. Sin ronchas de aire. Sin sombra detrás. Pero mi espejo interior tenía un mensaje escrito con un dedo sucio, arrastrado. Sigo aquí. Y en el asiento del copiloto había una marca hundida. Como si alguien aún estuviera sentado ahí, esperando a que yo vuelva a la curva. Porque tarde o temprano, todos volvemos donde dejamos a los muertos. Y la curva del diablo nunca olvida a quien la atravesó sin detenerse.